nivel 5. En una ocasión, Lucas le da unas patadas a un Cyclobot y estas no hacen contacto, aún así, el robot cae desplomado. No sabe cómo Ryan Mitchell, el titán y un Ranger, llegó a la lucha, lo más probable es que haya sido contactado por su hermana Dana, tampoco se sabe cómo Eric conoce o conoció a Ryan, lo más seguro es que haya sido por medio de la Speed. Red Eye es el primer mutante en general que no se hace gigante, además de ser la primera mutante femenina de la serie, en orden esa sería Contempra, pero Red Eye salió en el capítulo 4 por unos segundos, así que se corona como la primera. En su capítulo se le vio con uñas muy largas, a diferencia de versión nipona que carece de uñas. En su capítulo vemos a un monstruo que no salió del Sentai, llamado Gougan. Este fue nombrado como Angel Con y no tuvo un episodio propio, de hecho, su episodio es una mezcla de 4 episodios de su Sentai. La villana Vaipra aparece usando unos lentes de contacto, algo que no usaba en su caracterización de su respectiva serie. Además, ella desconocía por completo la existencia de otros Rangers después de su derrota. A pesar de eso, no tenía pensado solo en vengarse de los Rangers, pues presumiblemente también quería vengarse de demonios, entre ellos de la reina Vansira. A pesar de que algunos descubrieron la identidad de un Ranger, Eric y el Sr. Collins fueron los únicos que descubrieron que los Rangers vienen del futuro, precisamente del año 3000. En Fuerza del Tiempo tenemos la última aparición de los actores de Joel, Kelsey, Chad, Vaipra y Angela Fairweather. Carter saldría después en Fuerza Salvaje y Megaforce, donde saldría también con Dana, y usando sus respectivas chaquetas. En la recta final, Alex borra los últimos registros de Circuit, para no revelar lo que pasaría si se quedaban más en el 2001, pues parecía que ellos encontrarían su fin en la batalla final contra Ramsik. En el capítulo 37, Calma antes de la tormenta, los Rangers mencionan que solo falta Ramsik por capturar, ya que Nadira se había redimido y Frax fue destruido. Tal parece que se olvidaron de Gluto, pero eso al final no importó porque él se congeló a sí mismo. Los Rangers Fuerza del Tiempo son los primeros y únicos Rangers en hacer el grito y las poses de morfosis de su serie anterior. ¿Estamos listos? Sí. Claro. ¡A la velocidad de la luz! El balcón donde Ramsik reúne a su ejército de Cyclobots es parecido al lugar donde Astronema reúne a su ejército en la batalla final de los Rangers en el espacio. El sistema informático de la Fuerza del Tiempo tiene una voz parecida a la de Deka, la inteligencia artificial que funciona como asistente en la Astro Mega Ship. A pesar de sus crímenes, Lucas se las arregló para que Nadira no tuviera problemas, por ello la vemos redimida que trabaja en una guardería, siguiendo el patrón de su cambio al descubrir que amaba a los niños. A pesar de que nunca lo hizo, pues podía transformarse en el Quantum Ranger en teoría, debido a que poseía en una ocasión el Quantum Morpho para controlar al Q-Rex. En Refuerzos del Futuro vemos a Ramsik encarcelado en una isla, se desconoce por qué no fue congelado como los demás, ni tampoco la ubicación de la isla. De hecho, a pesar de haberse redimido y adquirido una forma humana, tampoco se sabe si siguió en la isla o se le quitó la sentencia. Dan Southward había declarado en la Power Morphicon del 2017, que se tenía planes para una segunda temporada de Fuerza del Tiempo. Algunos rumores señalan que se trataría de Wes obteniendo los poderes del Ranger Rojo Salvaje y liderando un nuevo grupo de Rangers, a la par de descubrir tecnología para ver a su viejo equipo una vez más. A inicios de la franquicia, ya habían quejas por el uso de armas de fuego por parte de los Rangers, señalando a los blasters, pero en Fuerza del Tiempo fueron muy lejos al mostrar armas de la vida real por parte de los Guardianes de Plata, sin mencionar las escenas que homenajean a Matrix. Ramsik fue despreciado por ser mutante, pero igual descongela a otros mutantes para presionarlos y enviarlos al fuego del asador al enfrentarse contra héroes coloridos. Quería deshacerse de un mutante indefenso para después presionarlo a ser violento. Acabó con la única persona que le dio la mano, buscaba mutantes para que cumplieran los caprichos de su mimada hija, y con tal de complacerla, quería que un buen chico saliera con ella, no importa si era un héroe colorido. Esto remarca a Ramsik como el personaje más hipócrita de toda la temporada. El tema musical fue compuesto por Jeremy Sweet, interpretado por Jason Bradford y la letra fue escrita por Lior Rosner. Más adelante diré otros datos sobre el intro.
En la mayoría de series se presenta un equipo de Rangers o clones malvados. En el capítulo 18 tuvimos una ilusión de copias malvadas gracias a TurtleCon. Estos Rangers malvados no hablan ni hacen gruñidos, por lo que los convierten en el primer equipo completamente mudo. El mutante Miracon es el único que se disfrazó de un Ranger en su capítulo, es decir, el Ranger azul, también es el único en usar a monstruos anteriores para atacar a los Rangers, y el único en tomar control de los Megazords. Sira Drake es la Ranger negra Fuerza del Tiempo, perteneciente al cómic de Pecados del Futuro, es la hermana de Alex y no posee contraparte Sentai ni un Megazord, a menos que se quiera contar al Shadowwinger. Esto la volvería similar a Kat, a Ryan y al Dark Ranger, quienes poseen Sword sin dueño en sus respectivos Sentais. Por último, originalmente se iba a llamar Chloe. El Dr. Michael Saskin, el padre de la niña Holly, fue interpretado por Ken Merckx, quien anteriormente fue el Conde Dregón la serie de Masked Rider de Saban y también en el capítulo del debut del héroe en Power Rangers. Edward Lawrence Albert había heredado el amor al espectáculo de sus padres y debutó como actor a sus 14 años en una película llamada The Fool Killer, y tuvo una corta pero buena carrera con 6 películas, además de una telenovela llamada Diurma Port Charles, y 9 series de televisión, incluida Fuerza del Tiempo. También dio voz en series animadas de Marvel como Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Anteriormente mencioné que el mutante Notakon tenía la voz de Barbara Goodson, sin embargo, esta también dobló al monstruoso Omnibot en Power Rangers Zeo. De hecho, ella les da una voz idéntica a ambos monstruos, a diferencia de que la de Notakon suena más temerosa, pavorizada y propensa a llorar. En la serie no se ve que Eric tenga algún problema con los Guardianes de Plata o que tenga una relación importante con alguno, sin embargo, él es muy apegado a sus aves, al señor Collins y a la pequeña Alicia Roberts, por lo que se podría decir que el círculo social de Eric era algo reducido. Además, se podría intuir que tenía familia cercana, debido a que pensaba mudarse de la ciudad. El fotógrafo Mitch es un personaje episódico, sin embargo, su contraparte japonesa, Honami Moriyama es un personaje recurrente que tuvo un triángulo amoroso con el Time Yeyo y el Time Blue. De hecho, también tiene una aparición en Gokaiger. Ramsik, junto a Astronema, se destacó como uno de los villanos más serios de la franquicia por su carácter, personalidad y el hecho de que apuntaba a fechorías más realistas como el robo o el soborno. Existe un mutante llamado Chef Wang, el cual solo sale en menciones y fotografías, por ello no se sabe nada de él, excepto que era un criminal y que le era fiel a la causa de Ramsik. Se apunta que la razón por la que nunca salió en un capítulo, es porque en su episodio japonés, usa más su forma humana que su forma monstruosa. Frax fue el segundo villano que se arrepintió de sus pecados para después reprogramarle la mente y volverlo malo otra vez. El primero fue Clipior en la era Sordón. El mutante Flamcon fue el primero en aparecer cronológicamente, pero no el primero en ser vencido por los Rangers. Además, se usaron unos pocos fragmentos del Sentai ya que la mayor parte de su tiempo en pantalla estaba en forma humana. Al principio de la serie, Jen menciona que Ramsik es intrincadamente malo y no se puede confiar en él, por lo que podría afirmar que en el futuro los mutantes son discriminados y por serlo, ergo, hay segregación y prejuicios en el futuro. Es más, se dice que Notakon fue arrestado solo por robar unas verduras. Si es así, ¿por qué fue congelado junto a mutantes mucho más peligrosos? Igual se reafirma lo de la discriminación. El segundo mutante Yetara, tiene su nombre de la palabra Jet. Su diseño se basa en una Katarina y fue el primero en ser vencido por los Rangers. Además, fue doblado por Derek Stephen Prince, conocido como la voz del Gar en Power Rangers Turbo. Durante la serie, hubo un total de 4 mutantes de Time Ranger que nunca salieron. Esos son la francotiradora Rei Hou, el traficante Bandan, el prisionero Harvel y el boxeador Boribaru. Ramsik se deshizo de Ferix por odio a la humanidad y a los robots, para después querer deshacerse de Ramsik por odio a los mutantes, siguiendo un ciclo de odio que los destruiría a ambos por completo, aunque, al final vemos que quien quiso terminar el ciclo y terminó con su vida fue Ferix. En pocas palabras, Frax fue un villano trágico, mucho más que Ramsik.
El mutante Firok tiene su nombre por la combinación de las palabras miedo y sapo en inglés. Fue el primero con el que se enfrenta Wes en solitario y comparte nombre con un monstruo de Power Rangers en el espacio. Sin embargo, su nombre sí fue mencionado en pantalla a diferencia del otro, que se conoce su nombre por los créditos. Edward Davis Ferson fue un actor, escritor y productor de la franquicia. Él se destacó desde el inicio de la saga doblando a distintos monstruos. Él apareció en esta temporada siendo la voz de Frax y del mutante Rabbico en un episodio. La segunda versión del intro podemos ver a los Rangers en distintos periodos de tiempo, que en realidad la mayoría son del capítulo de la locura del cine, por lo que podría ser un engaño para los espectadores. Si miras la serie por primera vez con este intro, podrías creer que viajan a distintos periodos de tiempo, pero tu sorpresa sería grande al ver que no es así, ergo, te sentirías estafado. El mutante Turtlecon es el único que usó su propio Megazord en vez de hacerse gigante con su parche. Ramzip también es uno de los pocos villanos que no muere al final, y es reformado en Fuerza Salvaje. Debido a eso último, es el único villano que no se une con los villanos de la siguiente temporada, sino con los héroes, y no, Karon no cuenta porque cuando se unió a los Rangers Galácticos, ella ya había sido purificada. El disfraz del mutante Isout fue mayormente usado en SPD, precisamente en los capítulos Inicios parte 2, Obstinado, Sombra parte 2 y Auge. A pesar de que Gluto se congeló a sí mismo en el barco guarida, se desconoce si los Rangers lograron encontrar el barco y a Gluto para devolverlos al futuro. Se desconoce por completo la esposa de Ramzik y la madre de Nadira, si es que alguna vez existió, lo que haría a Nadira un villano sin mamá como Traquina, Rita Repulsa y Rito Revoltó. Se especula que Ramzik la adoptó porque también fue discriminada por ser mutante, o porque sus padres la abandonaron por ser defectuosa. Si me lo preguntan a mí, yo pensé que algunos mutantes se reproducían de manera asexual. Si saben de qué hablo. Electropide es el único mutante que no es agrandado por sí mismo, sino que por otra persona. Además, fue doblado por Steve Kramer, quien antes dio voz a Darkonda, y también le da un tono de voz parecido. Un punto importante de la trama es que Ramzip fue envenenado por Venomac, y el suero del Dr. Ferrix solo lo curaba por momentos, tal vez por ser mutante ya que los humanos fueron curados por completo del veneno. Además, él se volvió enteramente humano en Refuerzos del Futuro, por lo que es probable que se haya curado por completo. El actor Jason Font hizo una serie de comercial. El primero fue para una marca de cerveza llamada Samuel Adams, el segundo para un GPS de alta tecnología, el tercero es uno sobre concientización sobre la infidelidad y la promiscuidad, el cuarto sobre un perfume para mujer. Aquí podemos ver a Wes mirando un video sucio, siendo golpeado por mujeres y abusado por hombres. El Caballero Blanco fue doblado por Oliver Page, quien previamente dobló a Clank en Power Rangers Zeo. Se desconoce por completo otros papeles de él en la saga, en otros lados, e incluso se desconoce su paradero actual. Al padre de Albert le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en la década de 1990 y su salud empeoró durante la última década de su vida, tiempo durante el cual Albert actuó como su principal cuidador. A Albert le diagnosticaron cáncer de pulmón en abril de 2005, solo un mes antes de la muerte de su padre. Albert continuó cuidando a su padre durante su enfermedad, y el mayor de los Albert murió en mayo de 2005 a la edad de 99 años. Al año siguiente, Albert sucumbió a su cáncer de pulmón. Murió el 22 de septiembre de 2006 a la edad de 55 años. Su esposa dijo que había sufrido durante los 18 meses anteriores. Santa Monica Mountains Conservancy nombró al área del Cañón Escondido Sendero y Cascadas Edward Albert Escondido, en su honor antes de su muerte.